Lección número 4. Justificados por la fe. Esta semana estudiamos Justificados por la fe, que es el tema básico del libro de Romanos. Vamos a ubicarnos en un juicio y entender qué personas y situaciones juegan un rol importantísimo. En este juicio habrá un juez, un condenado, un abogado, una ley para juzgar. Habrá justificación, gracia, fe, obras y en especial justicia. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que la ley nos muestra el pecado. Dice también que por la ley tenemos conocimiento del pecado. Para los judíos, la ley tenía un significado amplio que implicaba todo el sistema judaico, o sea, los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, morales, civiles. Lo que hacía la ley era mostrar la culpa, la falta de la persona, pero no la eliminaba. Y además podía conducir al pecador a buscar un remedio para ella. Por lo tanto, la función de toda ley es revelar las faltas de alguien. Y la ley de Dios también nos muestra las equivocaciones, pero no puede eliminarlas. Debemos entender que la ley de Dios revela su carácter y éste nos muestra los errores que cometemos queriendo reflejar ese carácter. Si estuviéramos enfermos, diríamos que los síntomas de nuestra enfermedad no me curan, sino que me muestran la necesidad de curarme. Pablo habla de justicia. ¿Qué es justicia? Es una acción ordenada, es un derecho establecido como el acto justo, es la norma jurídica y su recto uso. Para los cristianos, justicia es el estado en que existe una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita del hombre y de la voluntad y propósitos divinos. La justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. En cambio, la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Además, Pablo declara en Romanos 7:18 que en el hombre no mora el bien. Los judíos llegaron a creer que la justicia se podía obtener por una observancia puntillosa de la ley. Si cumplían estrictamente toda la norma de justicia, era considerada suficiente para que el hombre fuera hecho justo. Claro, sin fe en la gracia de Dios. Pablo fue uno de ellos. Cuando era Saulo, él se consideraba irreprensible en cuanto a la justicia que es por el cumplimiento de la ley. Pero esta justicia legal no dejaba lugar al ejercicio de la fe. Y si fuera así, ¿para qué murió Cristo?, se pregunta enfáticamente Pablo en Gálatas 2:21. Entonces, ¿cómo accede el hombre a la justicia de Dios? Podemos leer en Romanos 3:22 que la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. La única forma en que se puede obtener la justicia de Dios es mediante la fe. Cuando el hombre reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón al único que puede perdonar, acepta por fe la justicia de Dios, cree que ante Dios presentará los méritos de Cristo y el Señor coloca la observancia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Esta justicia que Dios otorga al pecador arrepentido se hace solamente por lo que leemos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia como término original significa favor o bondad, que en el Antiguo Testamento fueron utilizadas como una forma de cortesía para dirigirse a Dios o a una persona. Pero ya en el Nuevo Testamento, gracia se considera más que un favor. Es un regalo,
o un don. Es principalmente amor salvador de Dios hacia los pecadores, misericordia. Es la dinámica de la salvación, la gracia divina. Pablo es el principal exponente de la doctrina de la salvación por la gracia. Su tesis es que la salvación es el resultado no de la ley o de libros o nacionalidades, sino del favor divino otorgado libremente más la fe humana. En Efesios capítulo 2, versículo 8 leemos: por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia sería la mano de Dios que baja a la tierra, y la fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para tomarla de Dios. Dios estableció que su gracia, su misericordia está disponible para todos los hombres, de todas las nacionalidades, pero la fe es la que se apropia de ella. ¿Y justificación? En Romanos la justificación se presenta como un acto puntual, un acto de gracia en el que la persona, sin ningún mérito propio, es declarada justa. Esta experiencia es considerada diaria o repetitiva, cuantas veces sea necesario. Una persona cae bajo condena por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación solo mediante un acto de Dios. La condenación se gana o se merece, pero la justificación no puede ser ganada. Es un don gratuito e inmerecido. Al justificar al pecador, Dios lo absuelve, lo declara justo, lo considera justo y lo trata como a una persona justa. La justificación es tanto el acto de absolver como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Las acusaciones de maldad son canceladas y el pecador, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios. Hablemos ahora de justicia, de la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento existía el día de expiación. En él, todos los pecados del año precedente eran finalmente eliminados en la ceremonia de la purificación del santuario. Si no lo hacían, si no afligían su alma, eran excluidos de Israel. El día de expiación era un día de juicio. Como parte del ceremonial, se sacrificaba un becerro y un macho cabrío, y la sangre de estos animales se esparcía sobre el propiciatorio que cubría el arca. Esta ceremonia tenía como objetivo expiar los pecados del pueblo y reconciliarlo con Dios. Sentaban en forma simbólica la representación del verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. El pueblo de Israel debió derramar la sangre en sacrificios para demostrar arrepentimiento y ser declarados limpios de pecado. La sangre que se vertía sobre el propiciatorio representaba la reconciliación del hombre con Dios. Jesús fue y es el medio de salvación. A través de su sacrificio fuimos reconciliados nuevamente con Dios. Y es aquí donde su justicia es imputada, donde no hay méritos ni obra de los hombres, solo la fe en los méritos de Cristo. Dios declara justo a los pecadores que aceptan el perdón que Él otorga por medio de la fe. Fe en la sangre de Cristo que cubre mi vida de pecado y recibo el perdón, porque Cristo ya murió por ellos. Cuando Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. No hizo falta más sacrificios. Él fue el único sacrificio que reemplazaría a todos los demás. A partir de allí, no hubo que derramar más sangre de un cordero, porque Cristo fue el cordero inmolado que expiaría los pecados del mundo. Y esto nos lleva entonces a que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, porque la única obra que nos justifica es el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué muchos entonces han aplicado esto, minimizando la obediencia a la ley moral?
Seguro que entendieron mal. Solo puedo decir lo que Pablo destaca. Aunque la obediencia a la ley no es el medio para justificarnos, quien es justificado por fe guarda la ley de Dios, y el que no ha sido justificado nunca puede cumplir los requerimientos de la ley.